Hoy por hoy Miranda, con José Ángel García. Vamos a ver qué dice exactamente la ciencia. La ciencia dice que la locura es la privación del juicio y de la razón, un estado de desorden mental que provoca un comportamiento anómalo, que se aparta de las normas sociales y también de las legales. Pero dice más. Aunque se usa en el lenguaje coloquial, en la medicina moderna se reemplaza por términos como trastorno mental o psicosis. También puede referirse a un gran desacierto, a una acción sorprendente o, por ejemplo, a una exaltación del ánimo. Parece no tener final, lo nuestro es una locura, una locura, baby. Lola Preciado, un placer saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. De verdad que no teníamos otro libro para hoy, que es martes todavía. No, ese está muy bien. Hablar de locura, ¿no? Bueno, es el elogio de la locura. El elogio de la locura, sí. Hoy tengo la sensación de que te gusta nadar contracorriente, porque este es un libro que se escapa, que abiertamente se escapa de los cánones habituales de la época en la que fue escrito, ¿no? Claro, efectivamente, es el famoso elogio de la locura de nada más y nada menos que Erasmo de Rotterdam, ¿no? Uh-huh. Que comparte volumen con la introducción a la sabiduría de otro humanista, sí, discípulo y coetáneo, Juan Luis Vives, ¿eh? Uno neerlandés, otro español. ¿Cómo era aquello? Si no quieres torta y media, ¿no? Torta y media. Vale, venga. Bueno, es un volumen que recoge estas dos grandes obras y luego un pequeño capítulo epistolario entre otro humanista, también contemporáneo, en este caso inglés, Tomás Moro, y Erasmo y Vives. Los tres vivieron ese paso, eran tres grandes pensadores, uh-huh, mentes privilegiadas de la época, Vives y Moro más formados teológicamente y también en la universidad, y Erasmo de Rotterdam casi completamente autodidacta, pero los tres rompieron los moldes del pensamiento medieval y hacen surgir el llamado Renacimiento, ¿no? Son los tres grandes pensadores del comienzo del Renacimiento. Enseguida entramos en detalles, pero yo creo que hay un argumento de partida que no debemos soslayar, y es la importancia de estos escritos en el momento en el que fueron hechos. No es el siglo XXI donde puedes discrepar en determinados argumentos. Es que fueron escritos en momentos en el que era muy complicado tomar este punto de vista. Vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente, es el salto entre dos siglos, el siglo XV y el siglo XVI. Estos van a vivir la Reforma, la Contrarreforma, todo el poder de la religión es absoluto, ¿no? Está el poder feudal y el poder religioso. Y ellos van a ir contra esos dos, no contra, sino que van a ir van a llevar su pensamiento más allá. Lo que decíamos antes, cuanto menos van a remar contracorriente, ¿no? Eso es, con lo que ello significaba, repito, desde el punto de vista personal, ¿eh? Efectivamente, sí, van a ser significados por su pensamiento, efectivamente, contrario a la época. Bueno, de hecho, alguno de ellos ya tiene una historia personal. Los antecedentes familiares ya son para escribir una novela, mejor dicho, ¿no? Claro, la vida propia de este humanista español, valenciano concretamente, uh-huh, Juan Luis Vives, es ya una tragedia, toda su vida biográfica, porque sus padres, tanto su padre como su madre, son judíos conversos y van a ser perseguidos y castigados por la Inquisición. Entonces él se marcha muy joven a Francia, a París, y no va a volver nunca, y uno de los motivos por los que nunca vuelve a la península ibérica es ese, ¿no? La gran persecución que su familia sufrió. Porque la Iglesia Católica nunca se fió demasiado de los judíos conversos, ¿no? Siempre tuvo una sospecha muy elevada hacia ellos, ¿no? Efectivamente, siempre aquellos que no salieron expulsados y optaron por la conversión fueron siempre mirados con lupa, ¿no? Todo su vida personal, estaban siempre perseguidos a ver si seguían lo que la Inquisición llamaba judaizar, ¿no? Claro. Seguir con las costumbres de su religión anterior. Y como decíamos, en el caso de sus padres, su fin fue trágico en ambas circunstancias, tanto la madre como el padre, ¿no? Eso es, el padre fue juzgado y declarado hereje y, quemado en la hoguera, y la madre, que también fue perseguida en dos familias judío-conversas,
la madre murió de peste, pero el Tribunal de la Inquisición no dio por buena esa muerte, sino que años más tarde la juzgó e incluso desenterraron sus restos y los quemaron también. O sea, no le pareció doble castigo. No le pareció suficiente la forma en la que murió, ¿no? Sí, efectivamente, eso es uno de las acciones más crueles, ¿no? que se le pueden achacar a ese tribunal, el Santo Tribunal de la Inquisición. Sí, la verdad es que cuanto menos llama la atención. Y sin embargo me dices que a pesar de los antecedentes familiares y cómo murieron sus padres, este autor no opta por la venganza ni opta por el odio, ¿no? Exacto, no opta por el odio. Él creo que es un judío converso sincero, que él realmente se convierte, o sea, su familia ya estaba convertida y él va a practicar la religión católica sin resentimiento ninguno y va a predicar siempre el amor, la virtud y la concordia, que es lo que hace estos tres pensadores que abren el llamado humanismo, ¿no? En el que creen en la virtud humana y en la bondad, contrarios a otros filósofos, ¿no? Y otras corrientes. Bueno, de hecho lo del judío converso era muy sencillo, es decir, o te convertías o fuera. Eso es. No había ninguna opción intermedia, ¿no? Claro, en el edicto de 1492, que es aproximadamente cuando nace Juan Luis Vives, el edicto de los Reyes Católicos es claro: o te marchas, la expulsión, además la palabra expulsión ya de por sí es una palabra bastante radical, ¿no? No te invitan a marcharte, te expulsan, o te conviertes. Solo había esas dos opciones. Y claro, lo que tú has dicho, cuando uno se convertía, estaba siempre bajo vigilancia absoluta, ¿no? Esas familias porque tenían que practicar la nueva religión y olvidar no solamente las costumbres religiosas, era muy duro, sino también las costumbres de la vida cotidiana, de la familia en el seno interior de las casas. Bueno, pero todavía te paseas por determinados sitios de España y la presencia judía es importantísima. Yo estuve hace poco en Toledo y hay una presencia todavía brutal. Por cierto, en ese momento la mayoría de ellos optaron por el éxodo. Claro. La historia nos dice que optaron por el éxodo, ¿verdad? Efectivamente, optaron por el éxodo y dieron lugar a lo que llamamos los sefardíes, ¿no? Todos aquellos que salieron primero de lo que hoy es España y después también de Portugal y dieron con su familia, pues tuvieron que emigrar y salir expulsados hacia el norte de África o hacia los Balcanes, hacia Centro Europa. Y por cierto, sefardíes, que muchos de ellos todavía conservan en su idioma palabras en castellano. 500 años después todavía conservan parte de ese idioma que algún día mamaron. Eso es. Y ahora es el llamado judeo español, que durante una época también se ha conocido como ladino, aunque ahora es un nombre que está un poco desechado por las connotaciones negativas que puede tener. Pero el judeo español se sigue practicando y ahora mismo hay muchas comunidades que lo mantienen. Ahora, gracias también a las nuevas tecnologías, hay incluso cursos online de judeo español. Bueno, son las raíces nuestras también, es parte de nuestra historia, esa parte de la sociedad medieval de lo que hoy es España, que eran judíos, ¿no? Es parte de nuestro pasado y así tenemos que asumirlo y que defenderlo. ¿No? Evidentemente, forma parte de la historia de España y ahí está, ¿no? Claro, no podemos decir que Juan Luis Vives es un personaje hispano, es un personaje hispano, un valenciano. Pero vuelvo... aunque fuese judío y después converso. Vuelvo a lo de siempre. Ahora te paseas por muchas capitales de nuestro país y la presencia histórica judía en su momento en la arquitectura es una evidencia, Laura. Sí, o sea, está ahí como si vas a Granada y ves la Alhambra. Pues evidentemente la Alhambra sabes dónde está y cuál fue su origen, efectivamente, ¿no? Hay muchas ciudades y muchos pueblos con pasado de juderías y con sinagogas. Toledo es igual el ejemplo más claro y de mejor conservación, ¿no? que tenemos, o uno de los mejores, no el único, pero es uno de los mejores sin duda. Y una ciudad ejemplo de las tres culturas, sin duda alguna, pero bueno, incluso Miranda, ¿no? Tiene ese pasado con la judería. Y además han logrado venderlo como patrimonio cultural y ahora mismo está muchísima gente que va a Toledo precisamente va a disfrutar de ese encuentro de las tres culturas que se produjo en un momento, ¿no? Oye, ¿sabemos algo sobre qué pasó con estos autores a posteriori? Digo, como nadaban contracorriente y escribieron lo no habitual, ¿lo terminaron pagando? ¿Qué sabemos? Claro, por ejemplo, tanto Erasmo de Rotterdam como Juan Luis Vives van a ser cuestionados. Juan Luis Vives no va a ser asesinado o juzgado por el Tribunal de la Inquisición porque, como digo, no volvió en toda su vida nunca más a la península.
pero bueno, sí que han sido perseguidos, y luego ellos tenían esa amistad entre los tres con Tomás Moro, en este caso inglés, que Tomás Moro sí que fue condenado también y digamos ejecutado por no seguir los designios de la figura del Papa, ¿no? O no reconocer la autoridad del Papa. Los tres eran religiosos, pero cuestionaban la jerarquía de la Iglesia. No cuestionaban la existencia de Dios, ni mucho menos. Todo lo contrario, sino lo que cuestionaban eran las normas de su época. A mí siempre me ha impresionado gratamente aquellas personas que con sus ideas van hasta el final, sabiendo de antemano que van a pagar un precio muy alto, pero ese tipo de personalidades a mí me llaman poderosamente la atención. Claro, son mentes privilegiadas, mentes que con una inteligencia alta que cuestionan, ¿no?, las normas de su momento y efectivamente van hasta el final en la defensa de lo que ellos creen injusto, ¿no? Claro. Contra la injusticia que impera. Cuando su vida hubiera sido mucho más fácil si hubieran navegado en el mismo sentido que los demás, independientemente de que su pensamiento fuera el que fuese, pero que no lo expresasen públicamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? En la biblioteca de la Fundación, en estos días que se va a celebrar el Día de las Bibliotecas, las visitas guiadas que hacemos, solemos enseñar este libro que voy a mencionar ahora, que es parte de la colección original de Francisco Cantera, y es precisamente un libro de San Agustín, pero que está comentado por este Juan Luis Vives. Este humanista comenta la obra de San Agustín. Esto no gusta a la Inquisición, para que veas el ejemplo de que siempre han sido perseguidos. Es un libro publicado en latín, que es la lengua en ese momento oficial y la más respetada, pero Juan Luis Vives lo comenta, y el Tribunal de la Inquisición coge este libro y lo censura. Lo censura tachándolo y deja su sello. Este libro tan bonito de 1570 está en la Fundación Cantera. A veces con la Inquisición pasaba exactamente lo mismo que con la censura, ¿no? Que los censores yo creo que veían algo malo donde no lo existía. Es decir, tenían ya una mente tan preparada para intentar tachar que... Claro, en este caso simplemente casi yo estoy segura que a veces igual efectivamente ni lo leían, simplemente lo ha escrito esta persona y todo eso es inválido ya de por sí, ¿no? Porque está escrito por Juan Luis Vives o por Erasmo de Rotterdam, entonces se coge y se elimina. Los libros de la Inquisición no se solía tomar todas estas medidas de precaución de censurar una parte, directamente tiraban los libros. Bueno, si mataban a las personas, imagínate con los libros, ¿no? Sí. Los tiraban directamente a la hoguera, porque el fuego era purificador. Que a mí una de las cosas más aberrantes que me ha parecido siempre tirar un libro a la hoguera, ¿no? Claro, esto es el mayor daño que se puede hacer, porque es quemar la inteligencia, ¿no? Es quemar la sabiduría, es quemar la memoria, ¿no? Yo recuerdo a Luis García Berlanga, que este es uno de los hombres que fue especialmente perseguido por la censura en nuestro país, y él decía que llegó un determinado momento que empezó a jugar con los censores. Dice, si juegas conmigo, yo contigo. ¿Qué hacía Luis García Berlanga? Que en alguna de sus películas introducía una auténtica barbaridad. Entonces los censores prestaban atención a esa barbaridad y decía, y al final quedaba el mensaje que yo quería trasladar a la opinión pública. Terminó siendo un juego entre partes, claro, ¿no? Una manera de lidiar con eso, ¿no? Sabiendo que si decía una cosa muy fuerte, esa iba a ser la cabeza de turco, por decirlo de alguna manera, y el resto iba a quedar. Pues esto es igual, pero lo que pasa es que la Inquisición no se andaba con muchos remilgos, directamente destruían por completo. O te volaba la cabeza. Sí, efectivamente. Pero bueno, por ejemplo, Luis García Berlanga pudo hacer una maravilla, volviendo al símil cinematográfico, pudo estrenar una maravilla como Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que era un ataque durísimo contra la dictadura en España en aquel momento y nadie supo verlo. Nadie supo verlo porque parecía una comedia sin más. Una comedia simple, pero parecía una comedia tiene un trasfondo. Claro, entonces tiene un trasfondo impresionante esa película y le metió un gol por todas las... Lo que pasa que, claro, como tú dices, en el caso del que estamos hablando, cuidado con intentar meter un gol, porque aquí te podía costar el pellejo. Claro, que te costaba la vida completamente, efectivamente. Antes de terminar, me has traído un libro con un formato no habitual. Es decir, de hecho, es la primera vez que no es cuadrado del todo, pero prácticamente casi cuadrado. Esto no es lo habitual en la edición de un libro, Laura. No, efectivamente, es un libro que ya su formato es curioso. Es una primera edición, este caso de que recoge estas tres obras, de 1968. Esto era una colección de la editorial Zeus, que es una editorial catalana, que se llamó Podium. Y ellos, si lo lees, la colección se llama Podium, obras significativas, ¿no? Entonces son grandes nombres. Yo tengo algunos más en la biblioteca que no tienen nada que ver con pero que son de esta colección, por ejemplo Ana Karenina. Son grandes firmas o grandes pensadores los que recoge esta colección y le dieron ese formato
casi cuadrado, en tamaño pequeño, muy fácil de leer, para darle un aire moderno, ¿no? En los años 60, finales de los años 60 en España, bastante rompedor para el momento, además con brillo, ¿no? Hasta ahora estábamos acostumbrados a esas portadas de papel mate, más o menos gruesas. Este tiene el plástico, ¿no? Ya está plastificado, empieza a tener cambios estéticos, en la edición. Y no solamente eso, la fotografía de portada es un montaje, es un fotomontaje que también nos habla de, claro, es que ¿cómo interpretas gráficamente la locura? Claro. Que no es fácil, ¿no? Entonces, sí. Imagínense los oyentes que es un montaje con muchos elementos perfectamente diferenciados. Se ve a alguien tocando un violín con cabeza de hombre, pero el cuerpo marcadamente es femenino. Se ve una gran puerta que siempre puede ser el espacio entre la locura, ¿no? El espacio entre el famoso ojo de Dios, que al final todo lo ve, o a lo mejor no. Y luego de fondo un planeta que es evidentemente el planeta Tierra. Sí. Es decir, es un montaje, a mí me parece muy inteligente sobre una circunstancia muy difícil de describir, ¿no? Es decir, ¿qué es la locura? Yo siempre digo lo mismo, ¿qué es la locura? Probablemente todo tengamos internamente una definición, pero cuando te dicen explícamelo, igual no es tan fácil, ¿no, Laura? Claro, es difícil, la verdad. En este caso, Erasmo de Rotterdam, él presenta la locura. Este libro, si lo lees, es muy fácil de leer. Es un discurso en que la locura habla en primera persona. Es un personaje femenino, ¿no? Vaya hombre. Casualmente no. Casualmente tiene que ser femenino. Es un personaje femenino, habla en primera persona y cómo describe Erasmo la locura es como una serie de atributos, una forma que influye en los seres humanos, pero la presenta como la felicidad, como la verdadera fuente de la creatividad frente a la razón o la cordura, ¿no? Identifica la razón con la cordura y la creatividad con la locura. Vale, pero a que la razón y la cordura serían personajes masculinos. Masculinos, eso es. Él nos la presenta como la locura, que es la transgresión. Para Erasmo de Rotterdam no deja de estar en el siglo XVI, la tiene que presentar como una mujer. La razón es también femenina la palabra, pero la razón la llevan al hombre. En este caso estos tres son hombres, ¿no? Varones, y van a ir contracorriente, pero es verdad que la identifica con una figura femenina, la locura. Démosles también cierto margen de confianza, que bastante hicieron ellos con dar un paso adelante, ¿no? Bueno, bastante que se burla, ¿no? Se burla especialmente, es una crítica de su época, se burla de la jerarquía eclesiástica, pero también se burla de la hipocresía de los políticos, ¿no? De su época, de los líderes. Por cierto, una jerarquía eclesiástica, es que esto daría lugar para una interpretación que para mucho tiempo, que en su momento era todo menos ejemplar. Efectivamente. Cuidado, cuando uno estudia o lee con cierto interés la historia de los papas, sin ir más lejos en el Renacimiento, cuidado, ¿eh? Claro, no es una crítica negativa de por sí, sino porque es que la jerarquía no es ejemplarizante, no es el mejor momento, ¿no? Digamos, de la jerarquía eclesiástica. De hecho, él es hijo, él vive solo con su madre, Erasmo de Rotterdam vive solo con su madre, mientras que su padre, que es un clérigo, sostiene su manutención desde fuera, porque es un hijo de fuera del matrimonio. Claro. Es un claro ejemplo el mismo de cómo estaban las normas, digamos, de la Iglesia de laxas en ese momento, y eso es lo que él critica. Claro, ¿no? Digamos que había papas con hijos, algunos con, vamos a decirlo finamente. En todos los estamentos, claro, cualquier sacerdote. Claro, digamos que los había con vida demasiado disoluta, he quedado bien, ¿no? Sí. Sin profundizar demasiado, ¿no, Laura? Sí. Entonces los había con vida disoluta, es decir, la Iglesia en ese momento no era precisamente ejemplar. No. Pero también es verdad que la crítica te costaba muy cara. Porque tú lo has dicho, había dos poderes, ¿no? El feudal y el religioso, ¿no? Oye, muy interesante, como siempre, el tema de esta semana, Laura. Bueno, pues me alegro. La verdad que es un libro interesante, fácil de leer, porque a pesar de que son pensadores y nos pueden asustar un poco, de verdad que son obras, las dos, muy sencillas, muy cortas, tanto la de Erasmo de Rotterdam como la de Luis Vives, y son fáciles de leer y se pueden extrapolar a la vida actual, porque van pasando los siglos, pero las cosas, lo decimos muchas veces, no cambian tanto. Y es evidente que no cambian tanto. Y la locura es uno de los grandes temas a los que todavía el ser humano no acaba de encontrarle respuesta. Y estamos en el siglo XXI y sigue siendo una de las cuestiones prioritarias en las que trabaja el mundo de la psiquiatría y donde todavía hay algunas luces, pero todavía existe mucha oscuridad. Mucha sombra, ¿no? Eso es. Laura, que ha sido un placer, que muchísimas gracias como siempre por este ratito. Mira, yo me quedo con una canción que se llama La locura, a ver de qué va esto, ¿vale? Vale. Hasta el martes. Hasta el martes. No se lo